Romanos capítulo 3, versículo 28. Si se ponen de pie, por favor, hermanos, para leer la palabra de Dios. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Señor, te pido, Padre, que esta tarde, Señor, tú me ayudes, Señor, a exponer tu palabra, Señor, para que tu pueblo sea edificado, Señor. Que yo sea menguado, Señor, y que tu palabra sea exaltada, Señor, y que tu nombre sea glorificado y tu Hijo alabado, Señor. Ayúdame, Señor, a predicar tu palabra, Señor, y solamente tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, esta tarde vamos a estar estudiando la doctrina sola fide. Y quiero antes de empezar a estudiar esta doctrina, quiero hacer una pequeña introducción. Y esta introducción incluye el por qué estudiar las 5 solas. Las solas son 5 doctrinas bíblicas fundamentales de la fe cristiana y fueron acuñadas durante la Reforma. Y estas son de gran ayuda para mantenernos en la fe cristiana bíblica. Son como un límite, como un eje que nos ayuda a alinearnos a la palabra de Dios. Como una luz que nos va a ayudar a no perdernos. Son como un seguro que nos protege del error, de herejías, o una cerca que nos mantiene a salvo de lobos. Y de que nosotros mismos nos alejemos de la verdadera fe y por consiguiente de aquel que nos llamó por su gracia. Vemos la sorpresa de Pablo en Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Al estudiar teología, no debemos espantarnos o intimidarnos con la palabra doctrina, porque la palabra doctrina significa enseñanza. Y la Biblia es de principio a fin un libro de doctrinas, es decir, de enseñanzas. Y por ella es que podemos conocer a Dios, su carácter, sus atributos, su ley, sus decretos, sus promesas, su plan de redención. Y es a través de la doctrina bíblica, enseñanzas, que nosotros vamos siendo renovados en nuestra mente. Y así es como el Señor nos transforma el carácter, mientras conocemos al Hijo, para que lleguemos a la unidad de la fe y no seamos niños llevados por cualquier viento de doctrina. Efesios 4 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hermanos, la Reforma comenzó con una simple protesta de Martín Lutero en contra de una serie de prácticas religiosas de la Iglesia de Roma y terminó siendo un movimiento transformador para la Iglesia e impactó toda la sociedad. Y este movimiento es conocido como la Reforma Protestante. Y las 5 solas resumieron la teología impulsada por la Reforma. Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg el 31 de octubre de 1516. Y la queja o protesta principal de esta tesis era la venta de indulgencias, con las que, por cierto, se pagó gran parte de la construcción de la Basílica de San Pedro. Y esto inició todo el movimiento que terminó
no solo revisando la venta de indulgencias, sino también toda la teología que la Iglesia de Roma enseñaba y practicaba. Durante años los teólogos de la Reforma cuestionaron y cambiaron el entendimiento de la salvación del hombre que la Iglesia católica abrazaba, junto con toda la teología relacionada al plan de redención. Y con el paso del tiempo fue necesario resumir todo este entendimiento teológico para que otros pudiéramos visualizarlo de una manera sencilla, pero no simple. Y surgieron estas 5 famosas frases. Y cada una de ellas tiene la palabra sola. Y sola es la palabra clave en estas doctrinas. Porque los católicos romanos creen en la Escritura, pero no en la sola Escritura. Ellos creen en la Escritura y la tradición. Ellos creen en la gracia, pero no en la gracia sola, sino en gracia y obras. Ellos creen en la fe, pero no en la fe sola, sino en la fe más los méritos humanos. Ellos creen en Cristo, pero no solo en Cristo, sino en Cristo y el Papa, la Virgen. Ellos creen en la gloria de Dios, pero no solo en la gloria de Dios, sino que en el hombre, y el hombre es glorificado en su sistema jerárquico. Ahora, la pregunta no es si creemos en estas 5 doctrinas. La pregunta es si creemos en ellas solamente. Y al creer esto es que abrazamos verdaderamente la Reforma. Sola Escritura, sola fide, sola gracia, solo Cristo, solo gloria a Dios. Estas frases representan el corazón de la teología reformada y resumen verdades no negociables. Y repito, funcionarán como un límite o un margen que debemos tener siempre como nuestra guía, que nos ayudará a tener una teología sistemática, esencial y básica. Fundamental, y nos librará de muchas herejías, repito. La fortaleza de una iglesia depende de las verdades que la sustentan, y por eso toda iglesia bíblica necesita no solo abrazar estas doctrinas, sino también proclamarlas y enseñarlas a nuestras siguientes generaciones. Y tristemente muchas iglesias han olvidado esto y lo han asumido, lo han dado por hecho y las han enseñado con la frecuencia que debiera de ser, con claridad. Y tristemente a lo largo de la historia vemos que cuando nos descuidamos y no somos diligentes, todo lo que asumimos va siendo olvidado poco a poco. Durante los últimos 200 años la iglesia descuidó esto y el resultado es que las últimas generaciones desconocen parcial o completamente toda la historia que hay detrás de esta teología y en consecuencia fueron desarrollando una teología liberal o el pragmatismo que ignora la centralidad de la gloria de Dios en el plan de redención y que ha caído en humanismo. Y si funciona, lo hacen y no se apegan a la Escritura. Es triste que olvidemos que nuestro Señor es el Señor de la historia, el Señor del tiempo. No podemos olvidar lo que ha pasado en la historia. Está ahí para que aprendamos también de esto. Y si bien la iglesia primitiva no usó esta terminología para hablar de sus creencias, cada una de estas frases está arraigada en la revelación del Nuevo Testamento que da continuidad al Antiguo Testamento. A lo largo de la historia, la iglesia ha elaborado credos, declaraciones de fe, confesiones y frases como las olas.
Y es porque esto es práctico para nosotros. Y no se hace como una forma de presentar nuevas revelaciones, sino afirmando lo ya conocido, evitando que las verdades fundamentales de la fe cristiana sean olvidadas o asumidas con el paso del tiempo. Y así, de esta manera, debemos llamar a la iglesia a sus raíces. Hoy veremos la doctrina de sola fide, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Romanos 3:28. La palabra justificado aparece 30 veces en Romanos y es un término legal o forense que significa declarado justo. Sola fide es la segunda de las 5 solas de la Reforma y la expresión significa salvación por fe solamente, o de una manera más teológica, justificación solo por la fe. Lutero decía que la doctrina de la sola fide era el artículo sobre el cual la iglesia se mantenía en pie o se derrumbaba. J. Packer decía que esta doctrina era como Charles Atlas, que sostenía el mundo, ¿no? Calvino decía que era la bisagra sobre la cual gira toda la vida cristiana. Y es porque al no creer esta doctrina, no solo me deja sin salvación, sino que la iglesia no existiría. Y esto es porque la sola fide es la columna vertebral de la fe cristiana. Esta es la doctrina que la iglesia de Roma no cree. Y esto es porque aún hoy enseñan que la salvación se obtiene a través de la fe más las obras que hacemos, los méritos humanos. Y fue esta doctrina y la doctrina de la sola escritura las que hicieron que los reformadores rompieran con la iglesia de Roma, en lo que ha sido el rompimiento más grande en la iglesia, gracias a Dios, y que además era necesario para la gloria de Dios. Y aunque Lutero terminó defendiendo esta doctrina con su propia vida, no fue así desde el principio. Lutero muy pronto comprendió la justicia perfecta de Dios, antes de creer en la doctrina de la salvación por fe solamente. Lutero vivió atormentado por sus pecados y vivía pensando en su posible condenación. No podía encontrar paz al meditar en la justicia perfecta de Dios, que de ninguna manera él podía satisfacer. Y lo que le molestaba a Lutero era que, a pesar de ser un monje dedicado, impecable y consagrado, no encontraba paz en su alma. Y lo llevaba a confesarse hasta 2 o 3 horas al día. Lutero describe este periodo de su vida como de mucha desesperación. Él dijo haber perdido el contacto con el Cristo Salvador y Consolador de su vida, quien se había vuelto su carcelero y torturador de su alma. Realmente lo atormentaba tanto que cuando alguien le preguntó si amaba a Dios, Lutero respondió: ¿amar a Dios? A veces creo que lo odio. Y fue en el 1516, enseñando el libro de Romanos, que llegó a entender la esencia del Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas, y finalmente entendió que el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Y esta verdad había sido proclamada en el Antiguo Testamento, como lo vemos en Habacuc 2:4. Aquel cuyo alma no es recta es arrogante, pero el justo vivirá por su fe. Al entender esta verdad, Lutero expresó lo siguiente, lo cito: finalmente, meditando día y noche por la misericordia de Dios, comencé a entender que la justicia de Dios es aquella a través de la cual el justo vive como un regalo de Dios, por fe. Con esto me sentí como si hubiese nacido de nuevo por completo y que hubiese entrado al paraíso
mismo, a través de las puertas que habían sido abiertas ampliamente. Mas el justo por la fe vivirá. En mi trabajo, en el café, con frecuencia le pregunto a la gente, ¿a dónde creen que irán al morir? Muchos me dicen que al cielo. Entonces les pregunto, ¿por qué piensan que irán al cielo? Con mucha frecuencia me dicen que son buenas personas, que nunca han matado a nadie y tampoco han robado bancos, porque sus papás se los inculcaron de pequeños. Y quizá han dicho alguna pequeña mentira, pero ¿quién no las ha dicho? Me dicen, ¿verdad? Me dicen, no soy un santo, pero tampoco soy un criminal, así que Dios debe tomar eso en cuenta. Respuestas similares se obtienen cuando le preguntas a alguien acerca de la próxima vida. Pero nada más lejos de lo que enseñan las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo escribe en Romanos 3:20, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Ninguno, es decir, ninguna de las obras que hacemos tienen el peso para darme entrada al trono de Dios. Ninguna de las obras. Vayan conmigo a Isaías 64:6. Vean cómo en un momento el pueblo hebreo se había desviado tanto del camino que Dios dijo a través del profeta Isaías que sus mejores obras eran como trapos de inmundicia. Y esta palabra como trapos de inmundicia hace referencia a trapos que han sido usados para la menstruación. Así lucen mis buenas obras, cuando son pasadas por el escrutinio de la justicia de Dios. Y si esas son las mejores obras, ¿cómo serán las peores? Lutero entendió esto y por eso se atormentaba. Y la idea de permanecer bajo condenación no lo dejaba en paz. Sabía que era imposible vivir una vida perfecta que le permitiera entrar a la presencia de Dios. Y es por eso que ninguna promesa del Evangelio es más básica o preciosa que el perdón de pecados. Nuestros pecados se levantan contra nosotros, nos hundimos bajo el peso del convencimiento de las fallas, conociendo las justas acusaciones en contra nuestra. Anhelamos saber que Dios nos mostrará misericordia y quitará nuestra culpa. Esta mañana leí una noticia acerca de una jugadora profesional de básquetbol que fue detenida en un aeropuerto en Rusia por meter artículos para fumar marihuana a Rusia. La jugadora fue sentenciada a 9 años y medio en prisión. Y a medida de pedir misericordia, ella argumentaba que no sabía que era ilegal y que no pretendía lastimar a nadie en Rusia. Pero las autoridades insistieron en la condena. Y a la fecha no han removido sus cargos. Lutero entendió que solo había una forma de tener un carácter moral perfecto para entrar a la presencia de Dios. Pero que este carácter moral perfecto no lo adquiero yo a través de mis obras de santificación, porque ninguna de mis obras es perfecta para el estándar perfecto y santo de Dios. Esa rectitud moral me la da Cristo y me la da por la fe puesta en Él. Romanos 3, 21, 22 dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él.
no solo se manifestó en la persona de Cristo el atributo de Dios, de la justicia, sino también su justicia que es provista en Cristo e imputada a todos los que creen. Y esto es aparte de la ley, esto es aparte de los intentos personales de guardar la ley de Dios. En otras palabras, la rectitud moral de Dios se manifestó ahora aparte de la ley. La ley no puede dar esa rectitud moral, pero es una rectitud moral que yo recibo por medio de la fe en Jesucristo, como dice el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. De ahí la frase sola fide o solo fe. El día que Cristo murió, mis pecados le fueron cargados, imputados a su cuenta, de una manera real. Por eso Cristo sufrió un verdadero infierno en la cruz, un infierno de dolor y sobre todo de separación temporal del Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así que cuando deposito mi fe en Cristo como mi Señor y Salvador, su carácter moral perfecto es cargado a mi cuenta. A esto le llamamos la doble imputación o el glorioso intercambio. Algo que me causó sorpresa de la noticia de la basquetbolista es que el gobierno estaba negociando con el gobierno de Rusia para intercambiar a la jugadora y a un espía que está preso en Rusia a cambio de un traficante de armas ruso preso en este país. Es decir, un pecador por otro pecador. Y meditaba en el glorioso intercambio de mi Salvador en la cruz y cómo su perfecta obediencia y santidad satisfizo la ira del Padre para que yo, un pecador vil, pueda hoy ser justificado por su sangre al poner mi fe en Él. En la cruz mis pecados le fueron imputados a Cristo y su santidad o carácter moral me es cargado a mi cuenta. Esto ocurre cuando me arrepiento genuinamente de mis pecados y le entrego mi vida, depositando mi fe y confianza en Él, en su obra redentora. Ocurren dos cosas, hermanos. Yo quedo sin deuda y adquiero una santidad ajena que me ha sido otorgada al creer en Cristo como Señor y Salvador. Y esa santidad es la santidad de Cristo. Eso es lo que adquirimos cuando nos arrepentimos. Nos quedamos sin deuda y adquirimos una santidad ajena, la santidad de Cristo. Sola fide no es una idea nueva. Eso fue exactamente lo que ocurrió cuando Abraham creyó en Génesis 15:6. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Recuerden, la palabra justicia se refiere al carácter moral de Dios. Entonces Abraham creyó y al creer su fe le fue contada por carácter moral, siendo entonces justificado por la fe depositada en Dios. La salvación de Abraham no fueron sus obras en lo más mínimo, sino su gran fe. Gálatas 3:8. La buena nueva que Abraham recibió fue la noticia de que Dios ofrece su salvación a todas las naciones. La salvación siempre ha sido por fe en todas las épocas. Y esa fe hizo que Dios lo considerara como si fuera justo, aunque no lo era. Por eso los reformadores insistieron que la salvación es solamente por fe. Ahora, si esa fe es verdadera, estará adornada por obras, no hechas para obtener salvación,
no hechas para obtener favor o bendición, sino como evidencia de la salvación ya recibida, como una respuesta natural de amor y agradecimiento a nuestro Salvador. Y de ahí la frase, salvación solo por fe, pero no fe sola. La adornan obras, que son la evidencia de que has recibido esta salvación. Entonces, hermanos, para que nos quede claro, salvación por fe solamente no es lo mismo que cuando alguien se para y hace una profesión de fe. Muchos han hecho una profesión de fe de esta forma y siguen sus vidas sin ningún cambio, sin ningún fruto, porque no tienen posesión de esta fe. Una simple oración para recibir al Señor hecha de labios para afuera no me limpiará de mis pecados. La fe salvadora tiene 3 elementos, hermanos. Los reformadores los identificaron de esta forma. Número 1, la fe que salva necesita conocimiento. Conocimiento de lo que Cristo hizo por mí, es decir, la información de la obra de Cristo. Conocimiento de lo que Cristo hizo por mí, la información de la obra de Cristo. Los reformadores llamaron a esto notitia en latín. Y esta palabra hace referencia al conocimiento que tengo de la obra y persona de Cristo. Esto es su encarnación, vida, muerte, resurrección, ascensión. Así que mi fe no puede ser irracional, ni ciega o ilógica, ni es fe en la fe. Menciono persona y obra de Cristo porque no solo somos salvos por su muerte, sino también por su vida. Él cumplió toda la ley y nos pone en el lugar, no como cuando Adán estaba antes de la caída, sino como si Adán hubiera cumplido en obediencia perfecta con la voluntad de Dios. Cristo vivió la vida perfecta que ni tú ni yo podemos vivir. Nos pone como si Adán lo hubiera cumplido. Eso hizo Cristo. No solo somos salvos por su muerte y pagó por nuestros pecados, sino Él vivió la vida que nosotros debíamos vivir. Número 1, conocimiento de la obra y la persona de Cristo. Número 2, la fe que salva necesita poseer convicción. Convicción de la verdad, convicción de que Cristo es el único nombre dado a los hombres por medio del cual pueden ser salvos por su obra redentora. Hechos 4:12. En ninguno otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. No hay ningún otro nombre en el cual podamos encontrar salvación, más que en la obra de Cristo. Él es el único camino, la verdad y la vida. Juan 14:16. A esta convicción los reformadores la llamaron assensus, de donde proviene la palabra asentir. En el sentido de que yo tengo que asentir o afirmar, estar de acuerdo con convicción que esto es la verdad, como Dios la ha revelado. Conocimiento y convicción, asentimiento, afirmar. Conocimiento de esta noticia, esta información de quién es Cristo y lo que hizo, su obra, y asentar con convicción esta obra.
como Dios lo ha revelado. Pero aún esto no es suficiente. Los demonios tienen conocimiento de que Cristo es el Salvador y ellos están convencidos de que Cristo es el Salvador del mundo. Lo saben mejor que nosotros. Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. Lo que ellos no tienen es el tercer elemento: confianza en Cristo. En latín, fiducia. Ellos no han depositado esa confianza en el Señor y por eso permanecen condenados. Conocimiento, convicción y confianza en Cristo, en su obra. En Romanos 3:23 al 25, Pablo mostró que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero añade que los creyentes son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención al pagar nuestro rescate con la sangre de Cristo, como ofrenda. Y pasó por alto nuestros pecados pasados. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es posible que la basquetbolista sea liberada de su sentencia de 9 años y medio. Es posible que sea liberada en ese intercambio por el traficante de armas. Pero lo que la basquetbolista no sabe es que un día será llamada a cuentas y tendrá que responder por sus obras, y su ignorancia no será excusa suficiente para alcanzar misericordia ante el único juez santo, 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 que existe y que tiene el poder de enviarla a la condenación eterna. Y el único intercambio que acepta es el que descansa en la obra de su Hijo. Y es que para ser salvo necesitas absoluta confianza en que la santidad de Cristo aplicada, imputada a tu persona, es lo único que te puede dar acceso para entrar al reino de los cielos. Y eso ocurre el día que te arrepientes genuinamente de todo corazón. Pides perdón al Señor Creador, Todopoderoso, por tus pecados, y confiando en el sacrificio de Cristo le entregas tu vida a Dios y recibes la suya a cambio, y la vida eterna que Él te regala. Eso significa sola fide, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Oremos, hermanos. Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, reconociendo, Señor, que tú eres santo, 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 Señor, que eres el juez, que un día estaremos delante de ti, Señor, y que lo único que tú recibirás y aceptarás es la santidad perfecta de tu Hijo, Señor. Padre, permite que seamos hallados en Él, Señor. Te lo pedimos, Señor. Ponemos nuestra fe y nuestra confianza en la obra redentora de tu Hijo, en este sacrificio que tú hiciste. Es mi oración, Señor, que tú levantes más hombres, Señor, en esta iglesia, Señor. Hombres que guíen a sus familias, Señor, en estas verdades, Señor. Y que llevemos de generación en generación tu bendita palabra, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor.
En el nombre de Jesús. Amén.